Bien, muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta tercera sesión de la Escuela de Cuadros Sabino Estrada del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores. Esta sesión está abocada a revisar la situación nacional, el carácter del gobierno de AMLO y las perspectivas para el 2024. Este tema será expuesto por el camarada Edgar Sánchez, quien creo no necesita una gran presentación, pero sí sería importante recordar que es un militante del PRT desde su fundación, muy comprometido con las causas anticapitalistas y, bueno, ha ocupado en algún momento ciertos cargos de representación, ¿no? Fue diputado federal, pero quizás lo más significativo es siempre su tenacidad y su constante lucha en contra de una sociedad opresora como lo es la sociedad capitalista, y siempre aportando en la aspiración de la construcción de una sociedad distinta, una sociedad socialista, democrática, antipatriarcal, anticolonial y ecologista, por supuesto. Bueno, entonces, sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a Edgar. Ya saben, la dinámica es, él contará con 40 minutos para hacer su exposición y después abriremos ronda para preguntas e intervenciones y finalmente le daremos nuevamente la palabra a Edgar en un tiempo entre 20 minutos, 25, si es que así nos queda, para que haga su cierre. ¿De acuerdo? Entonces, Edgar, tienes la palabra. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias por tus palabras también. Pues con el gusto de poder estar con todos ustedes, en esta 22ª Escuela de Cuadros del PRT, que lamentablemente no pudimos hacer todavía como era nuestra intención en forma presencial. Espero que sea la última así y que la siguiente ya sea presencial. De todas maneras, especial reconocimiento a muchos compañeros y compañeras que se han registrado para esta escuela, que han venido y que han dirigido mensajes incluso personales para estar en esta escuela y en esta sesión. Bueno, como ha explicado ya camarada Héctor, debo tocar este tema sobre la situación nacional, el carácter del gobierno, etcétera, las perspectivas para el futuro inmediato, 2024, no solo desde el punto de vista electoral. Es muy útil, por supuesto, para mí, me facilita algunas cosas. Si ustedes escucharon las intervenciones ayer del camarada Daniel Libreros sobre la situación de los progresismos, así llamados en América Latina, algunas características que igual voy a abordar, a tomar en cuenta para usar para esta exposición, como todo lo del asunto del estallido popular, el tema del Frente Único, el asunto de la forma en que llegan estos gobiernos, ¿no? Y por supuesto la exposición que hizo esta mañana el camarada José Martínez, mejor conocido como Castor, sobre el asunto de la militarización en México y la crisis humanitaria. Este asunto de la militarización, que de todas maneras voy a mencionar, sin embargo, como ustedes saben, así lo hemos venido planteando, pueden releerlo en Bandera Socialista en la nueva época que estamos sacando en forma virtual, pero que puede ser impresa. Ha tocado varias veces este tema de la militarización y como pueden ver ahí, digo, lo consideramos como una parte, una característica central del carácter del nuevo régimen que está surgiendo en nuestro país con el nuevo gobierno llegado de López Obrador. Entonces, él de todas maneras ya hizo una explicación y una descripción muy amplia sobre el tema que me ahorran tener que hacerlo. Tómenlo entonces en cuenta como parte de, y para yo irme directamente al asunto del carácter del régimen y el papel que ahí juega esto que llamamos militarización en un nuevo sentido también. Mi exposición toma en cuenta también, que bueno, llegó el camarada Patiño,
Toma en cuenta también las elaboraciones que hemos venido haciendo de tiempo atrás, en el último año y medio, especialmente alrededor de las elecciones intermedias del 2021, pero también del resultado del 2018, de la llegada al gobierno de López Obrador, elaboraciones que en el pasado Comité Central de agosto de este año fueron discutidas en la forma de dos textos. Uno sobre la situación política nacional, que se llama el texto Un gobierno progresista tardío y una política anticapitalista, y otro texto que se llama Un gobierno progresista tardío y una política anticapitalista. Ambos textos fueron aprobados en lo general en el Comité Central como un primer material, como proyecto que vamos a someter próximamente a otro Comité Central ya con los documentos actualizados, afinados, para que sirvan a la convocatoria del próximo Congreso Nacional del partido. Esos documentos están en el boletín interno número 4. Probablemente ustedes en su correo electrónico lo recibieron hace algunos 2 meses. Si no, y si les interesa, igual pídanlo al correo del PRT, desde donde reenviaremos algunos de los materiales que aquí se han mencionado, como lo que mencionó José en la mañana, ¿no? También para el análisis que hicimos de la llegada del gobierno de López Obrador, y significa, porque es una referencia que me parece muy importante para lo que estamos haciendo ahora, que es ver hasta qué punto se confirma el análisis que hicimos en el 2018, inmediatamente después de las elecciones. Recomiendo ver los documentos del Comité Central que están recogidos en la revista La Internacional. En el número 1 de la revista están esos documentos, así como en el número 2 de la revista. Ambas ejemplares de la revista recogieron esos documentos, ¿no? Tómenlos como referencia porque a eso me voy a referir, ¿no? No voy a hacer, por lo tanto, como lo tengo que hacer antes y no me canse el tiempo, una exposición en detalle de todos los documentos, ¿no? Que pues en la metodología tradicional empiezan con la situación internacional y van aterrizando hasta las tareas organizativas, ¿no? Sino que trataré de concentrarme en 2 o 3 problemas políticos principales que toquen los temas que debo abordar. Uno, el asunto del para el carácter del gobierno, para poder explicar lo del progresismo tardío, lo de ese discurso antineoliberal, en qué sentido están los cambios ocurridos a partir del 2018 con la llegada de López Obrador, ¿no? Para responder la crítica que dijera como que decimos que no hay ningún cambio, ¿no? O que es lo mismo este gobierno que los anteriores, lo cual no es cierto, no pensamos eso, ¿no? Pero si hablamos, como ayer, por ejemplo, lo hizo muy bien Daniel, explicando los límites de los gobiernos progresistas de América Latina, pues también esta contradicción y estos límites en el caso mexicano, específicamente incluso en este discurso antineoliberal y la práctica neoliberal en las líneas centrales del propio gobierno. Una parte fundamental, ya le explicó Castor esta mañana sobre el asunto de la militarización, pero quiero completarlo para decir entonces por qué este gobierno, que lo caracterizamos a falta de otra explicación como progresismo tardío, ¿no? Entonces, también haciendo eco con la discusión de ayer de Daniel, ¿por qué progresismo? ¿Por qué progresismo tardío? Ya lo explicó de alguna manera, pero también para el caso mexicano, ligándolo con otro elemento que explicó Daniel, que yo creo que quiero demostrar que México no está ausente de ese tema, que es esta dinámica de las explosiones y los estallidos populares y el surgimiento de estos gobiernos, ¿no? Polemizando con la idea de que no creo que los gobiernos progresistas, así llamados, son continuidad
de esas explosiones, ¿no? Quizá el único caso que aparece como más relacionado directamente por los personajes es la participación de Evo Morales en las marchas por el agua, en el caso de Bolivia, ¿no? Y que después llevaron en medio del ascenso al gobierno de Evo Morales, ¿no? Pero en todos los otros casos, incluido el de México, que es el que me interesa destacar, no es que el partido del gobierno, el gobierno López Obrador, es resultado de las movilizaciones antineoliberales de la administración previa, sino, como dijimos en el documento que les señalo de la revista La Internacional, es producto del voto del hartazgo popular, eso sí, ¿no? Del hartazgo popular contra el PRIAN, ¿no? En un montón de luchas que, si ustedes recuerdan, el documento del último congreso del PRT, se hizo una relación muy puntual, año por año, del gobierno de Peña Nieto, y en donde fuimos señalando cada explosión que fue ocurriendo desde 2012 al 2018, cada año hay explosiones. En el caso del gobierno de Peña Nieto, entre ellos más significativo porque llegó a plantear la salida del gobierno de Peña, que decía fuera Peña, y fue el Estado, la movilización y la explosión por lo de Ayotzinapa, la más grande movilización nacional ocurrida en esos años por lo de Ayotzinapa, pero también acompañado por las movilizaciones contra la reforma energética, contra la reforma educativa que duró un paro de maestros de 150 días en todo el país, las movilizaciones contra producto de del terremoto de septiembre de 2017, ¿no? Bajo la consigna de que no des tu apoyo por medio del gobierno y de los partidos, porque son corruptos, y la explosión también contra el gasolinazo, ¿no? Año tras año hubo eso, y al fin, y además debo decir, para diferenciar con lo que mencioné de Evo Morales y el agua, López Obrador se deslindó de todas y cada una de esas movilizaciones, incluso a veces criticándolas y en general a todas pidiéndoles que pararan la movilización, bloqueo de carreteras y este tipo de cosas para que se esperaran al día de la votación y que entonces a partir de la votación las cosas iban a cambiar, ¿no? Y entonces, por eso digo que esas movilizaciones previas no tienen como corolario el gobierno de López Obrador, ¿no? Aun cuando cronológicamente una cosa ocurre antes que otra, por supuesto, ¿no? Pero no es que la cabeza de esos movimientos llegó al gobierno, porque López Obrador criticó a los de la CENTE de Oaxaca porque hacían bloqueos y métodos radicales, ¿no? Porque cuando lo de los 43 de Yotzinapa planteó que adelantar las elecciones y que renunciara el señor Peña Nieto y se llamara a elecciones, ¿no? A diferencia de lo que estaba diciendo el movimiento de fuera Peña y fue el Estado, ¿no? Y así en todos los casos, ¿no? A partir de eso, de decirlo del carácter del gobierno, el otro problema que enfrentamos estos 4 años ya de gobierno de López Obrador, el hecho de que sí hay un nuevo gobierno, ¿no? Y que a diferencia de todos los gobiernos de los últimos sexenios, el gobierno de López Obrador llega con una gran legitimidad político-electoral. Es el primer gobierno que radicalmente no llega producto de un fraude, ¿no? Sino evitando el fraude, rompiendo la posibilidad del fraude, ¿no? Y eso le da una gran legitimidad al gobierno de López Obrador, que se expresa entonces en un imaginario popular que espera del gobierno de López Obrador algo que López Obrador no se había comprometido a hacer, ¿no? Que espera que ahora va a haber un cambio radical antineoliberal, ¿no? Y contra, como ya explicó en la mañana Castor, ¿no? Que iba a seguir la consigna del movimiento del regreso del ejército a los cuarteles, ¿no? Sacar el ejército de las calles en la cuestión de la seguridad y meterlos a los cuarteles otra vez, ¿no? Que se contradice con lo que viene siendo la práctica del gobierno. Pero hay esta contradicción, ¿no? Que
cada vez más gente la reconoce, la encuentra, ¿no? Pero que en el imaginario popular no es así, sino que se esperaba que este gobierno fuera un gobierno antineoliberal, a lo cual le ayuda la propaganda de la derecha, que lo acusa hasta de comunista, de castrista, de chavista, etcétera, etcétera, ¿no? Que por supuesto eso ni el propio López Obrador lo admite, ¿no? Y no tiene que ver nada con eso, ¿no? Pero ahí hay otro tema que también nos interesa mucho, que es una disputa por la historia, ¿no? Y esto a propósito de lo que señalábamos en la mañana un poquito, relaciona la polémica con la traición de Rosario Piedra al legado de su madre, Rosario Ibarra, en la lucha por los desaparecidos, contra la represión, contra el ejército, contra la militarización, etcétera, etcétera, en donde hay una operación muy peligrosa del gobierno de pretender presentarse ante la opinión pública como heredero, como continuador, como conclusión de todas las luchas democráticas del pasado, especialmente de las luchas de la izquierda, ¿no? Es la operación que ha tratado de hacer todo el tiempo, incluido en aquel famoso meeting en el Estadio Azteca, en donde anunció que en la boleta electoral del 2018 iba a poner el nombre de Rosario Ibarra, y que es todo el objetivo de cooptar, agandallar, hacerse presentar como el heredero de las luchas del 68, del 10 de junio, de Rosario Ibarra, del Comité Eureka, ¿no? Como su conclusión, ¿no? Y ese gesto, ¿no?, que hizo en el Estadio Azteca de decir que pondría el nombre de Rosario en la boleta electoral, ¿no? Muchos compañeros estuvieron muy contentos de ese reconocimiento, ¿no? Pero el asunto es, ¿no?, que ese voto por Rosario Ibarra en julio de 2018 no tiene el valor político que se quisiera hacer como reconocimiento a Rosario, ¿no? Porque la pregunta para López Obrador sería, ¿por qué votas por Rosario Ibarra en julio del 2018 y no votaste por Rosario Ibarra en julio de 1982, cuando ella fue la primera candidata presidencial, ¿no? ¿Y por quién votaste en 1982? Votó por el PRI, obviamente. ¿Y por quién votaste en 1988, cuando Rosario fue presentada otra vez, y Cuauhtémoc que acababa de romper con el PRI? López Obrador no rompió con Cuauhtémoc, junto con Cuauhtémoc Cárdenas. López Obrador se quedó en el PRI un tiempo todavía porque pretendía ser candidato del PRI para gobernador de Tabasco. Cuando no lo logró es que se pasa en PRD, ¿no? O sea que en el 88 tampoco votó por Rosario, pero ni siquiera por Cuauhtémoc, supongo, sino por el PRI, ¿no? O cuando quiere reivindicar las luchas del 68 y del 10 de junio, ¿no? O las luchas por los desaparecidos de los años 70 del Comité Eureka. ¿En dónde estaba López Obrador? A diferencia de otros compañeros de mi edad que estaban en la Facultad de Filosofía, de Economía y de Ciencias Políticas, López Obrador estaba en la Facultad de Ciencias Políticas, es un poco más chico que yo, ¿no? Y tenía maestros como Octavio Rodríguez Araujo y Paulina Fernández Crisler, y él entró en esos años de los 70, cuando era el presidente Echeverría, entró al PRI. Cuando la mayoría de los jóvenes que se interesaban en la izquierda en esas facultades de la universidad no entraban al PRI, entraban a cualquier cosa de la izquierda, fuera la guerrilla, fuera el PC, fuera el PRT, fueran los maoístas. Él entró al PRI, ¿no? Entonces, no por nada, el camarada Guillermo Almeida todo el tiempo hablaba del programa echeverrista de López Obrador, ¿no? Porque fue formado en el echeverrismo, ¿no? Mientras que desaparecían a Jesús Piedra en abril del 75, López Obrador estaba en el PRI y Porfirio Muñoz Ledo era el presidente del PRI. Entonces, esta es una operación también de pelea histórica, política histórica, ¿no? Por el pasado, por lo que es nuestra tradición. El ejemplo para mí más escandaloso de esa operación es lo que dijo López Obrador al inaugurar las Islas Marías, que ya mencionó ayer Chucho, el chino, hoy, fue a las Islas Marías a inaugurar ese centro como un centro vacacional futuro o cultural, no sé qué va a ser. Y ahí, pues, no pudo omitir hacer referencia al camarada Pepe Revueltas, que estando preso en las Islas Marías escribió, o inspirado en esa experiencia, Muros del Agua, ¿no? Y entonces dijo que era un gran escritor, que se acordaba de Revueltas, ahora que estaba en las Islas Marías, y luego agregó, y además escribió otro libro muy importante, Ensayo sobre un proletariado sin cabeza.
y se atrevió a decir, pero ahora hay que decir las revueltas, el proletariado ya tiene cabeza. Pero ¿de qué está hablando revueltas en proletariado sin cabeza? Está hablando del Partido Comunista, está hablando de la inexistencia de un verdadero Partido Comunista y que es necesario tener un Partido Comunista revolucionario. Y para nada es eso el gobierno de López Obrador o de Morena. Entonces, el problema del hecho de esa legitimidad político-electoral con la que llegan y lo que es en el imaginario popular lo que se espera de este gobierno, plantea un problema, que es el hecho de que la conciencia de las masas, así como al final de los 90s y con la experiencia de la candidatura de Cuauhtémoc, las masas llegaron por fin a un punto, las masas populares, a romper con el PRI, ¿no? En el 2018, la experiencia del movimiento de masas llegó a la conciencia de una conciencia antineoliberal, que eso es lo que significaba el voto contra el PRIAN, ¿no? Pero nuestro proyecto, ahora, como decía muy bien Héctor, no es un proyecto solamente antineoliberal. Nuestro proyecto es y nació como un proyecto anticapitalista. Y entonces la tarea para los revolucionarios anticapitalistas es cómo lograr que, así como se dio el tránsito entre el 88 y el 2000, de la conciencia de las masas, de esa conciencia que Revueltas decía era la ideología de la Revolución Mexicana aprendida incluso en la izquierda reformista de la época, pasó al antipriismo, y cómo en el 2018 pasó al antineoliberalismo, cómo logramos que las masas pasen ahora a la conciencia anticapitalista. Y entonces ahí se plantea el problema, con el cual voy a concluir una vez que ya entre a la exposición en forma, a el problema del Frente Único, que se empezó a discutir ayer con la exposición de Daniel, y al problema del polo alternativo que requerimos hacer, ¿no? Y un poco ahí en marco de la cuestión esta del 2024. Bueno, entonces aquí todavía me empiezo, acuérdate Héctor de avisarme, para decir, estos son los temas que sintéticamente, 20. ¿Cómo dices? Llevas 20. Ah, gracias. Entonces, la mitad la hice para exponer el guión. Entonces, el primer punto del guión, entonces, ¿no? Que tiene que ver con el carácter del gobierno. En efecto, ya lo dije un poco, ¿no? La llegada al gobierno de López Obrador no es producto de un buen estado de salud del sistema político electoral y del sistema electoral mexicano. No es producto de la buena salud del sistema electoral y del INE y de toda esta institución como una institución democrática. No, en esta polémica un poco falsa que se ha hecho entre la derecha y el gobierno de López Obrador, nosotros no defendemos al INE como lo hace la derecha, como si fuera garantía democrática, ¿no? Porque decimos que esto es lo que le falta explicar a López Obrador, como si considera que es una institución manejada por la derecha, es que él llegó al gobierno en 2018. Y lo que nosotros decimos y dijimos desde ese momento es que es a pesar de la crisis del sistema político electoral, ¿no? El sistema político electoral mexicano estaba en crisis, ¿no? Y la movilización por Ayotzinapa de esos años lo denunciaba explícitamente cuando decía fue el Estado y se oponía a las maniobras de Peña Nieto de sustituir a unos por otros, de un partido por otro partido, como hizo en el estado de Guerrero, ¿no? Que incluso hasta exaliados nuestros del ACNR fueron a dar al gobierno después de la salida de Aguirre del gobierno, ¿no? Y la metida a la cárcel del presidente municipal de Iguala, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, lo que nosotros advertíamos es que nuevamente el sistema estaba preparando un gran fraude para impedir el triunfo de López Obrador, como ya lo había impedido en el 2006 y en el 2012, y sostener al PRIAN, ¿no? Pero advertimos también que las condiciones de explosiones pequeñas previas
durante cada año del sexenio de Peña Nieto, si había un nuevo fraude, iban a llevar a una explosión popular gigantesca y al fin del sistema, pero por la vía violenta y no por la vía electoral, ¿no? Y el propio López Obrador, muy consciente de eso, todos ellos estaban conscientes, ¿no? No solamente en la izquierda, sino en el gobierno y López Obrador mismo, cuando dijo, yo ya no controlo al tigre. Si ustedes hacen el fraude nuevamente, yo ya no controlo el tigre. ¿Cómo lo controló en el 2006 y especialmente en el 2012? ¿No? Y entonces al final, ¿no? Una operación que hemos comentado ya varias veces, etcétera, ¿no? Se puede documentar muy bien, ¿no? Incluso los priistas en una pugna reciente con Alito lo han sacado a colación. La clase dominante llegó a la conclusión de que era preferible aceptar el pacto que estaba proponiendo López Obrador, después de lo de la masacre que hicieron contra los maestros allá en Oaxaca, que él propuso este gobierno de salvación, ¿no? Que era preferible aceptar un pacto de transición a irse hacia el enfrentamiento y la confrontación que estaba prometida por todos lados, ¿no? Y de esa manera reconocieron la llegada del gobierno por fin de López Obrador, ¿no? Con ese voto del hartazgo popular que le dio los 30 millones de votos, ¿no? Pero que, insisto, es esta combinación de la crisis del sistema electoral, del hecho de que se venía una represión para hacer imponer el fraude a la fuerza, que iba a provocar una explosión popular muy grande, y de la oferta del pacto, como el propio López Obrador lo dijo frente a Peña Nieto en la Cámara de Diputados 15 minutos cuando tomó posesión. Entonces, desde mi punto de vista, la tesis que estamos viendo de cómo en la mayoría de los países de América Latina el hartazgo contra el neoliberalismo ha llevado a diversos estallidos sociales y políticos, ¿no? También se confirma en México, pero por la negativa, porque todo estaba listo para el estallido en julio del 2018 y el estallido se frustró, digamos, se impidió, se canalizó por la vía del pacto, ¿no? De reconocer el triunfo de López Obrador, que evitó lo que ya estaba todo en condiciones para que antes que Chile, Ecuador, Bolivia, etcétera, que se van a dar en 2019, esa experiencia estallara primero en México con el 2018, ¿no? Pero igual en todos los casos es el hartazgo de la gente. Eric Tusen decía una cosa como que el neoliberalismo, que nos desespera tanto en el análisis, ¿no? Ya llegó a una crisis, pero no es una crisis de muerte, es una crisis de legitimidad, ¿no? En donde en los pueblos, en las sociedades, ¿no? El asunto neoliberal no tiene ya la credibilidad, el prestigio que tenía al inicio, ¿no? Y ahora hasta los priistas se critican a unos y a otros de neoliberales, ¿no? Porque hay una crisis de legitimidad, pero no hay una crisis del proyecto económico y social como tal, del neoliberalismo, ¿no? Y entonces las masas estallan en el hartazgo popular, estallan por medio de la explosión, ¿no? Y por eso en uno de los documentos, ustedes lo van a ver, hemos planteado lo que llamamos la hipótesis estratégica, porque reivindicamos el asunto de que somos un partido para la revolución, y entonces entramos a decir, ¿cómo va a ser esa revolución? Pues no tenemos una receta, pero tenemos una hipótesis, y la hipótesis que estamos viendo en el curso de América Latina es la del estallido popular, ¿no? Como los que han estado viendo en América Latina, ¿no? Y como estuvo a punto de ocurrir en México en el 2018, pero en donde en México también ocurrió en pequeña escala, regional o sectorial, con las experiencias de Ayotzinapa y de las otras que ya mencioné, ¿no? Entonces, hay la explosión, ¿no? Y eso pone en crisis y cuestiona a los diversos regímenes políticos. Y eso es muy importante, lo del estallido. Pero igual, si hubiera sucedido tal estallido en 2018 en México, habríamos encontrado la misma situación de debilidad que se ve en los otros países de América Latina. La ausencia de una organización político-revolucionaria que pudiera dar salida al estallido, ¿no? Entonces, contra lo que dicen los
compañeros y compañeras, incluso digo compañeras conscientemente porque hay muchas más ahora, en esta lógica movimentista contra los partidos y las instituciones político-partidarias revolucionarias, ¿no? La explosión es muy importante para nosotros, es una hipótesis estratégica, pero no es suficiente por sí misma si no existe el instrumento político revolucionario, ¿no? Y al no existirlo, entonces llegan estos gobiernos, como todos los que mencionó ayer Daniel en América Latina, que llegan con este discurso antineoliberal, ¿no? Pero mantienen las políticas extractivistas, las políticas neoliberales en otros terrenos, etcétera, y como lo vamos a decir también en el caso mexicano, pues las líneas principales del neoliberalismo, ¿no? Entonces, esto, por eso decía yo, contra las ilusiones espontaneístas de la explosión, pero también contra las ilusiones institucionalistas de los gobiernos progresistas y progresistas tardíos como el mexicano, ¿no? Que se dan, como ya explicó ayer Daniel, en otras condiciones distintas a las de la primera ola de Chávez y Correa y de Evo, etcétera, ¿no? Entonces, el gobierno del López Obrador sí tiene una gran legitimidad, indudablemente, tiene un gran apoyo, que todavía está como en 80% a favor del gobierno, ¿no? Y de la figura especialmente de López Obrador, ¿no? Pero contra el imaginario popular, este gobierno ha mantenido las líneas principales del neoliberalismo, ¿no? Ya lo dijimos ayer, los megaproyectos, la política del pago de la deuda pública en una forma escandalosa que acaba de ocurrir, está ocurriendo en estos días de diciembre en el Congreso, en la Cámara, donde está aprobándose nuevamente seguir con el pago de la deuda, ¿no? Que nosotros insistimos mucho en 2020 en medio de la crisis y la parálisis y la confinamiento, sí, gracias. En vez de continuar con la política neoliberal de austeridad, había que hacer el desconocimiento de la deuda, ¿no? Y utilizar esos recursos para la reactivación de la economía. Y en el terreno político, el asunto de la militarización. Entonces, que tiene como una de sus características principales el hecho de que no es solamente el aspecto represivo como una institución del Estado dedicada a la represión, como son las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina, sobre lo cual Castor detalló ampliamente en la mañana eso, que se mantiene, sino que ahora la otra cosa que ha venido insistiendo el Chino y Daniel, ¿no? Que es cierta, el hecho de que López Obrador no solamente busca defender la institución como tal a capa y espada, ¿no? Como lo dijo con el caso del general Montenegro y como lo dijeron delante de Rosario Piedra en el campo militar número 1, en relación a los desaparecidos, ¿no? De plantear que los defectos, son pecados de algunos soldados, pero no de la institución, y que hay que defender a la institución. Y nosotros decimos, como lo demostró Castor con las cosas históricas, de que es la institución en la cual no podemos nosotros tener confianza. Pero no es solamente el aspecto represivo, sino el otro aspecto que tiene que ver con el hecho, esta es la novedad en realidad, y según Sibeki, que es autonomista, pero tiene unos análisis muy interesantes al respecto, es en varios países, en varios estados, en donde está ocurriendo esta dinámica de colocar a las Fuerzas Armadas en el aparato del Estado. Y esto quiere decir entonces, en varios casos, no solamente construir el Tren Maya, construir el aeropuerto Felipe Ángeles, sino como lo que decía Gustavo en relación a las aduanas, a los puertos, etcétera, el manejo de recursos que va quedando en manos de los militares. Una consigna parecida a la que se hizo en Rusia soviética, en la Unión Soviética, cuando la nueva política económica que aprobó Lenin y que llamaba a los campesinos enriqueceos, decían, ¿no? Y esta cuestión de meter al ejército que presenta López Obrador como la única institución no corrupta, a meterla en el aparato del Estado y al manejo de recursos, es así como si fuera la consigna de enriqueceos o corrompeos, que ahí está el plato para que se sirvan, y hacerlo, convertirlo en una parte más activa en el sentido
social y económico de la clase dominante. Un poco como ustedes ven en el caso de Venezuela, ¿no? O incluso en el de Cuba, pero como resultado de una revolución, en el caso de Cuba, ¿no? De el hecho de que los ministerios, el gobierno, está a manos de comandantes, ¿no? Esto todavía no alcanza a ser el caso de México, ¿no? Pero es una tendencia que va para allá y que es una tendencia muy cortoplacista de López Obrador, una visión muy cortoplacista, ¿no? Es ver por lo que le interesa en este momento, que es tener el apoyo total del ejército y a cambio él darle todo el apoyo y no tocarlo, y por eso no van a resolver el caso de Jesús Piedra, ni de los desaparecidos, ni nada de esto, porque todo eso, como lo denunció Rosario Ibarra, tiene que ver con el ejército, y López Obrador dice, eso no se toca. Entonces el punto del ejército, romper ese control, es un punto estratégico, ¿no? Que seguramente puede estar ligado a un proceso realmente revolucionario, que rompa el verdadero papel, que no es el de almas samaritanas del ejército que quiere presentar López Obrador como el pueblo uniformado, ¿no? Sino de un aparato represivo del Estado, ¿no? Que tiene que ser tronado, que tiene que ser roto, ¿no? Entonces, esto lleva al tema del carácter del régimen, porque desde el principio lo que nosotros estamos discutiendo es, el gobierno de López Obrador tiene esta virtud, tiene una gran legitimidad porque no es producto del fraude, ¿no? Tiene un gran respaldo popular. En la conciencia de las masas está esto planteado. Por eso yo insisto que no hay riesgo con la derecha, ¿no? Para las elecciones del 2024. La derecha va a perder, no tiene fuerza moral ni política, ¿no? Va a ganar Morena, sea quien sea el candidato, ¿no? Siempre y cuando esté identificado con López Obrador, ¿no? Pero el problema es que esa conciencia es una conciencia falsa, es una conciencia equivocada en la conciencia López Obradorista que hay ahora, gracias, Héctor, en la actualidad. Y entonces el asunto es que él dice que es cuarta transformación. Nosotros decimos no hay cuarta transformación. Porque la cuarta transformación habría sido si al entrar con los 30 millones de votos y con la posibilidad de mayoría calificada del Congreso, hubiera convocado a un Congreso constituyente para cambiar todas las reglas del juego, ¿no? No solamente el papel del ejército y el ejército mismo, ¿no? Sino toda la estructura neoliberal que heredó de los regímenes neoliberales de los últimos 30 años, ¿no? Ahora es parte del problema, ¿no? Porque hay cosas que no puede hacer porque está todo el andamiaje neoliberal que le heredaron, ¿no? Eso habría sido posible porque cuando decimos transformación, la cuarta transformación no es una cuarta transformación revolucionaria, como debería ser, porque por eso se habla de la cuarta, porque habla de la guerra de la revolución de independencia, de la guerra de reforma, de la revolución mexicana, entonces la cuarta tendría que ser también una revolución. Pero incluso cedo, no tiene que ser una revolución violenta, ¿no? Podría ser resultado de las elecciones, como lo que intentó Evo Morales y ellos al hacer el Estado plurinacional, por ejemplo, una reforma constitucional completa que cambiara todo esto. Pero López Obrador no llega a ese punto, ¿no? Porque no hace la constituyente para hacer la transformación total de la constitución y de todo el andamiaje. Entonces, no hay cuarta transformación, y él dice es un nuevo régimen, y entonces nosotros decimos que en nuestro lenguaje el régimen político tiene una connotación especial, que es, por un lado, tú tienes el Estado capitalista. El Estado capitalista está dominado por las relaciones de producción capitalistas, ¿no? Pero el Estado capitalista tiene formas de gobierno distintas, sin dejar de ser Estado capitalista. Puede ser una monarquía como constitucional, como en Inglaterra, ¿no? Puede ser una democracia bipartidista como la de Estados Unidos, o puede ser una dictadura militar como la de Pinochet. Son formas de gobierno diferentes, pero todas en un Estado capitalista, ¿no? Y entonces eso es lo que llamamos el régimen político. ¿Cuál es el régimen político? Incluso en México hablamos de que una elaboración que tomó Manuel de Trotsky mismo, pero que él escribió, ¿no? De bonapartismo sui generis, como el del régimen político que surgió en México después de la Revolución Mexicana durante 70 años, ¿no? Y ese régimen bonapartista, decimos nosotros, cambió en
en 1988 con el pacto de Salinas, Fernández de Ceballos, ¿no? Y se fundó un nuevo régimen que es el régimen neoliberal. Héctor, ¿podría tomar un poquito más de tiempo para concluir? Sí. Bueno, me vas avisando entonces, por favor. Entonces, y se instaló un régimen neoliberal que duró estas 3 décadas, ¿no? La salida del PRIAN y la llegada de López Obrador implica un nuevo régimen. Esa es la duda que hemos tenido todo el tiempo desde el 2018, ¿no? Porque el nuevo régimen implica que que aquí hay un reacomodo de la clase dominante, ¿no? Como lo hubo entre el régimen bonapartista sui generis, que dijimos, lo que se llamaba en algún momento el PRI gobierno, ¿no? Y después con el PRIAN, sí hubo sectores de la clase dominante que cambiaron, ¿no? En el nuevo régimen político. En este caso, Morena es una confluencia de diversos intereses empresariales, burgueses e imperialistas, ¿no? A veces en conflicto entre ellos. Creo que Castor en la mañana también mencionaba estos conflictos y los hay en muchos terrenos, ¿no? Como sobre todo la política ambiental, ¿no? Lo de Conagua, lo que vimos también nosotros en Constellation Brands, etcétera, etcétera, ¿no? Hay conflictos entre ellos porque hay conflictos entre diversos sectores de la burguesía. ¿Cuál es el sector que va quedando hegemónico? No está muy claro todavía. Lo que sí está claro es este nuevo papel del ejército, porque al irlo metiendo en el aparato del Estado, López Obrador, lo va convirtiendo en un factor importante en esa nueva conformación de la clase dominante en este nuevo régimen. Y por eso, para nosotros es que es importante el 2024, no por la táctica electoral que vamos a adoptar, ¿no? Que no vamos a adoptar ninguna táctica electoral, porque de entrada ya lo dijimos en la Escuela de Cuadros de diciembre del año pasado, ¿no? No debemos preocuparnos ya por una táctica electoral institucional, ¿no? ¿A qué candidato vamos a apoyar? ¿A qué partido vamos a apoyar? ¿Qué partido vamos a hacer? ¿Qué registro, incluso de un registro de una candidatura independiente? Vivimos la experiencia hace 6 años con la candidatura de Marichuy, que todo el sistema político electoral está confeccionado para, como dijo la declaración de la nueva Central de Trabajadores hace unos meses, para impedir la participación y la expresión de las clases trabajadoras en nuestro país. El nuevo sistema político electoral está resultando ser un instrumento para impedir que las clases trabajadoras se puedan expresar como clase. Las y los trabajadores de la ciudad y el campo estamos condenados a expresarnos políticamente de acuerdo a ese sistema en forma individual, ¿no? En el individualismo, como los ciudadanos, es decir, en el proyecto neoliberal que busca acabar con todas las organizaciones colectivas y sociales, ¿no? Para diluir a la sociedad en individuos, en ciudadanos. Y entonces, como ciudadanos y ciudadanas, podemos votar por este u otro partido burgués, por cualquiera de los partidos burgueses, pero no tener una expresión política propia como clase trabajadora. El registro para partidos de los trabajadores está cerrado, el registro para candidatos independientes que sean representativos de las clases trabajadoras e indígenas como Marichuy, ¿no? Está cerrado, ¿no? Y por eso decimos, no nos angustiamos para el 2024 en buscar tener una expresión política electoral institucional, ¿no? Nuestro camino tiene que ir por otro lado, ¿no? Por lo que hemos llamado el polo alternativo tanto a la derecha como al progresismo tardío del gobierno, para tener un polo alternativo de la clase trabajadora en lucha, de los movimientos sociales y de la izquierda revolucionaria, ¿no? Que tiene todo esto un problema, pero que ahorita trataré de mencionar rápidamente. Entonces, el asunto del 2024 es importante para nosotros, porque si logra Morena pasar la continuidad al 2024 de esta nueva forma de gobierno, será una prueba de que se consolida un nuevo régimen político, ¿no? Y ahí está la complicación y la debilidad, porque este gobierno llegó alrededor de la figura que logra la confluencia de todos los sectores burgueses y populares, incluso subordinados, alrededor de López Obrador. Pero López Obrador no va a ser el candidato en 2024, ¿no? Entonces, si logra trascender el 2024 para dar continuidad al proyecto, sí, gracias, 5 minutos,
lo que él llama darle continuidad a la 4T, ¿no? Pero sabiendo que no hay cuarta transformación revolucionaria, será la confirmación de que surge un nuevo régimen, ya no solamente la figura presidencial de López Obrador, sino un nuevo régimen político. Como no está muy claro todavía qué sectores de la burguesía son dominantes, ¿no? Ahí hay una prueba, ¿no? Por ejemplo, si fuera Marcelo Ebrard, ¿no? Marcelo, como todos los demás de Morena y del PRD antes, etcétera, vienen del PRI, pero Marcelo viene no de cualquier PRI, ¿no? López Obrador viene del PRI de Echeverría, ¿no? Pero Marcelo Ebrard viene del PRI de Salinas de Gortari, ¿no? Marcelo era parte del equipo de Camacho Solís, que era el secretario general del PRI y el operador político de Salinas, ¿no? Entonces, él es claramente el proyecto de continuidad neoliberal de ese sector de la burguesía salinista, ¿no? Y también por eso su relación, que se le favorece por ser el canciller con Estados Unidos, ¿no? Si llega Claudia, como es la única que no viene del PRI, ¿no? Sino del CEU, entonces se supone que eso va a generar más ilusiones en los sectores reformistas de la izquierda, que todavía tienen ilusiones en Morena, ¿no? Para esa vía, ¿no? Que algunos consideran como la preferida del propio López Obrador, ¿no? O la otra solución, que es la solución de López Obrador no se puede reelegir, presentar a la reelección, ¿no? Pero sí puede iniciar un nuevo maximato, ¿no? Como lo hizo Plutarco Elías Calles en los años 20, ¿no? Fundó el Partido Nacional Revolucionario, que va a ser el antecesor del PRM de Cárdenas y luego del PRI, ¿no? Fundó el partido y aseguró elecciones presidenciales cada 6 años. Pero los siguientes presidentes después de él quedaron bajo la jefatura del jefe máximo de la revolución, que así se llamaba, que era Plutarco Elías Calles, era el callismo, era el maximato, ¿no? Y había un famoso presidente que fue después de Calles, que era Ortiz Rubio, Pascual Ortiz Rubio, que le decían el nopalito por baboso, ¿no? Y porque estaba controlado por el jefe máximo, ¿no? Entonces aquí la tercera posibilidad, ¿no? Es que se inaugure un nuevo maximato dirigido desde la chingada, o sea, desde Palenque, Chiapas, por López Obrador, ¿no? Y que tenga un nopalito como su paisano, Adán Hernández López, ¿no? Que tiene el gran mérito de ser su paisano, ser tabasqueño y punto, ¿no? Entonces, el nuevo régimen sería eso, ¿no? Aquí la bronca, termino con esto, porque quiero mencionarlo rápidamente porque sí es un tema fundamental, la cuestión esa del Frente Único, ¿no? Entonces decimos, ¿cómo trascender de la ideología antineoliberal a la ideología anticapitalista en un régimen en donde el régimen gobierno tiene gran autoridad, confianza de la población mayoritaria, ¿no? En efecto, el Frente Único es útil para eso, ¿no? Pero el Frente Único no quiere decir, como muchos sectores, incluso en la izquierda brasileña lo decían, como alianza electoral, como la idea de que Frente Único para hacer alianza con los progresistas contra la derecha. No, el Frente Único tiene que ver con el movimiento social, no tiene que ver con las elecciones. Aunque claro, está la experiencia famosa, típica de la discusión de Trotsky sobre el Frente Único, el Frente Antifascista, por el ascenso del fascismo en Alemania en el año 33, ¿no? Y la responsabilidad de la socialdemocracia y del PC en eso, ¿no? Pero el Frente Único no es una táctica electoral. Tiene que ver con esta preocupación de cómo podemos hacer, y termino así, con la unidad en el movimiento para rebasar por la izquierda, digamos, para ayudar al desarrollo de la conciencia anticapitalista de las masas que son antineoliberales. El mejor ejemplo que tenemos es la táctica a la que se vieron obligados los camaradas del SME y que apoyamos, ¿no? Ante el anuncio de la reforma eléctrica de López Obrador, ¿no? López Obrador propuso esta reforma eléctrica después del 2021, es decir, cuando ya no tenía mayoría calificada en el Congreso y no podía hacerla aprobar. No tenía interés en que se aprobara, porque eso implicaba acabar con la reforma neoliberal de Peña Nieto, ¿no?
lo que quería era simplemente usarla como un instrumento político para golpear al PRIAN. Entonces, pero creó una gran expectativa al respecto de que había que apoyar esta iniciativa. Y entonces los del ESME, ¿no? Acorralados, porque si no se pronunciaban al respecto, Almazán, Héctor Valadez y los otros sectores priistas del ESME iban a acusar al ESME de priista, ¿no? Entonces sacó una posición que es así, es de frente único, muy importante. Dijo, apoyamos la reforma eléctrica que propone el presidente López Obrador. Y así lograron meterse a montones de foros a apoyar la reforma eléctrica de López Obrador, a sabiendas de que López Obrador no la quería aprobar. Y pero diciendo en cada lugar donde iban, la apoyamos, pero a esa iniciativa le falta esto. En conclusión, nuestra propuesta es la abrogación completa de la reforma energética neoliberal, ¿no? Y entonces lograron ser marginados, ¿no? Que su posición, nuestra posición, se escuchara en otros ámbitos, ¿no? Que los oportunistas, diputados y senadores de Morena se fueran a las asambleas del ESME, etcétera, a escuchar su posición, ¿no? Y ya, y cuando llegó el momento, pues no se aprobó y no le importó a López Obrador porque tenía el compromiso de no echar atrás la reforma energética de Peña Nieto, como lo dijo claramente desde el 1 de diciembre del 2018 en la toma de posesión en el Congreso. Bueno, pues gracias, discúlpame la extensión, pero para tratar de tocar esos temas. Ya. Perdón, nos queda una hora por delante, entonces, entre la cual está un cierre de 20 minutos, estrictamente ya para Edgar, y entonces nos quedan 40, y se abre la lista y en función de los anotados se asignará el tiempo. Tenemos 40 minutos para ello. ¿Quién se anota? Una, dos, nadie se anota. Edgar, ¿no provocó lo suficiente? Bueno, a ver, como nadie se anota, me anoto en primer turno. 5 minutos, corre el tiempo. A ver, no, simplemente un tema que no ha sido tocado y que, bueno, yo estoy comisionado para incluir en la actualización de los documentos a los que hacía referencia, camino al próximo Comité Central y al posterior Congreso del partido, que tiene que ver con la situación económica, ¿no? Porque aquí ha habido, sí, se nos plantean nuevos retos de interpretación. Ya ayer Daniel Libreros daba un contexto de que efectivamente estamos ante el escenario de una posible crisis de gran envergadura que va a estallar, que va a implosionar por ahí el problema de las deudas, ¿no? Yo siempre he insistido en que no solo es la deuda pública, son también las deudas de los hogares, también puede ser la deuda de las propias empresas, de los pequeños productores, ¿no? Entonces, situación económica es interesante porque algo que le ha servido a Andrés Manuel para poder capotear muchas de las críticas que desde la derecha se le están haciendo es que estas visiones catastrofistas que anunciaban, ¿no?, una caída en una crisis profunda, una fuga masiva de capitales, pérdidas de empleo, etcétera, etcétera. No, pero lo cierto es que nada de eso se ha dado, ¿no? Por el contrario, la inversión extranjera sigue entrando, se han generado empleos, ¿sí? Empleos precarios, habría que decirlo con mucha claridad, ¿no? No son empleos necesariamente industriales y bien remunerados, sino empleos que se han precarizado. La situación comercial, bien que mal ahí va, sí, efectivamente fue obligado este gobierno a renegociar por intereses norteamericanos el Tratado de Libre Comercio, pero bien que mal, ahí está, digamos, saliendo de ese asunto. Pero como bien nos decía ayer Daniel Libreros, ¿no? El asunto de no solo este gobierno, sino el conjunto de los gobiernos progresistas de América Latina, vinculados a un sistema, a una economía mundial
que funciona efectivamente, opera a partir de la vigencia de la ley del valor, etcétera, etcétera, y la mediación del Estado Nacional se ve desbordada, etcétera, ¿no? Entonces se impone, ¿no? Y esta situación del problema que asignan, el problema del coco, ¿no? El espanto que han provocado respecto de la inflación y una estrategia que es claramente contraccionista de incrementar las tasas de interés, las bancas centrales y por lo tanto el sistema bancario en su conjunto, como la medida fundamental para contener la inflación, sí va a provocar que el Producto Interno Bruto de este país, estimaciones de la CEPAL recientemente publicadas, consideran que no va a haber una contracción, pero que el ritmo de crecimiento va a ser muy poco, 1.5%. Entonces, decía yo, nos complica bastante, porque habría que explicar efectivamente que el problema de esta vinculación de la política en general con un claro corte neoliberal, además con una política fiscal contraccionista que está afincada en el principio de la austeridad, ¿no? Una austeridad que hasta jocosamente llama franciscana el presidente, no va a estimular la economía como una posibilidad efectivamente de atenuar, de paliar, ¿no? Los efectos que esta profunda crisis que ya desde el 19 se manifestaba a través de sus vertientes económicas y sanitarias, con un gran impacto social, ¿no? Entonces, creo que efectivamente los indicadores, tales como el producto, pueden hablar de que no va a haber una crisis el próximo año, pero el asunto justamente que es fundamental para la reproducción del propio capital y que tiene que ver con la reproducción del ser social, es decir, creación de empleos, ¿no? Establecimiento de la relación capital-trabajo, va a tener problemas serios, ¿no? Entonces, ese es un contexto que creo tendríamos que precisar, porque sí apunta, digamos, necesariamente a ser bastante creativos, como en muchas de estas otras cosas que ya se han señalado respecto de la militarización y este asunto de bondad del ejército, un ejército pueblo que tiene la orden de no violar los derechos humanos y que así lo va a hacer, etcétera, etcétera. Lo mismo sucederá en el ámbito de la crítica de los aspectos económicos. Y bueno, muy justo en mi tiempo. ¿Quién más? Pedro, adelante. Y bueno, pues me parece muy acertada, muy completa la presentación que nos hace Edgar. Creo que un aspecto que en efecto es necesario plantear, que me parece importante referirlo, espero que tal vez nos pueda proporcionar alguna cuestión en la siguiente intervención, es la relación con Estados Unidos, porque de cualquier manera Estados Unidos está también muy cercano a nuestro país y por supuesto también estableciendo normas y criterios para el desempeño. En este caso, bueno, pues las propuestas que ha hecho López Obrador no han sido tan apartadas de la política económica de Estados Unidos. Pero un aspecto que me interesa es esta cuestión que también enfatizó al final acerca de qué pasará en el 2024. Y creo que, bueno, solamente nos presenta Edgar esta cuestión de ¿habrá un nuevo régimen o habrá un régimen salinista? Tal vez no lo pones exactamente así, pero pareciera que esas son las perspectivas. Bueno, yo me atrevería a mencionar que en efecto del lado de Claudia Sheinbaum, bueno, pues me parece que el gobierno, hasta donde logramos observar o logró ver, pues ella no tiene en efecto, en este momento no tiene un discurso propio, sino parece como un discurso meramente de resonancia, ¿no? Que hace ella respecto a la propuesta de López Obrador. Quería un poco preguntarte, solamente mencionas que ella viene del CEU, bueno, pues sí, aunque bueno, pues ella es completamente pegada a López Obrador desde mucho tiempo. Entonces, ¿qué significaría, en efecto, sería parte de la pregunta, qué significaría
si Sheinbaum exactamente es una resonancia de López Obrador y igual esta situación deriva en la forma en la que ella se presenta para la ciudadanía. No sé, recuerdo que en efecto durante la entrada que ella tuvo en la Ciudad de México, tenía una perspectiva un poco más, no tan vivaz, sino más bien un poco opacada, y al paso del tiempo, pues ha tenido ya una perspectiva un poco más, pues más abierta, más participativa. Sin embargo, eso yo pienso que habría que relacionar la entrada de la sucesión de López Obrador con el escenario que tiene también, sí, con el escenario que tienen los partidos políticos de México, ¿no? O sea, finalmente tenemos que ver qué pasa con el PAN, qué pasa con el PRI, aunque es PRI-PAN, o PRIAN. Bueno, pues yo pienso que es una situación también compleja porque de cualquier manera están, pues eso, ¿no? Impidiendo hacer un gobierno con situaciones diferentes. Bueno, entonces sí, yo creo que también hay que mencionar esta situación, porque si López Obrador no tiene un gobierno antineoliberal o anticapitalista, bueno, menos lo tendrán ellos. Yo creo que desde mi perspectiva, el gobierno que suceda a López Obrador hasta este momento meramente es un gobierno que otra vez queda en el ámbito meramente este, representativo desde esta perspectiva, que es clientelar, y creo que también se ha discutido en la izquierda acerca de estos gobiernos, y son gobiernos frágiles, en tanto que no tienen una aportación suficiente desde la cual observar otra perspectiva, y creo que para que en efecto pueda tal vez abonarse a un gobierno tardío, como tú tal vez lo dirías, pues tendríamos que exactamente ver este, más conducción, más arriesgue, más compromiso por parte de estos candidatos que parece que no muestran. En este caso, bueno, la perspectiva de Sheinbaum, bueno, pues es un efecto, bueno, pues mantener las cosas como López Obrador sin presentar novedades. Entonces también eso me gustaría si tienes alguna información al respecto. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Hermoso. Gracias. A mí también me gustaría que Edgar de algún modo pudiese abordar algo de la pretendida reforma electoral que está en estos momentos. Si consideramos que trastocaría todo lo que de alguna manera ha sido el nuevo proceso de representación legislativa, aún con las complicaciones para registro de nuevos partidos, etcétera. ¿Cuál es la visión que en este momento puede plantearnos Edgar sobre las consecuencias de esta reforma? Y también visto desde el ámbito independiente, el propio SME, el Ejército Zapatista, la CENTE, nosotros, si parte de la exposición es perspectivas hacia el 2024, lo que se antoja como muy complicado, muy difícil, una candidatura propia, independiente, pero ¿qué alternativa, qué salida va a poder construir estos referentes que menciono? O nosotros, ¿qué posición podemos ofrecerles? Máxime que la derecha, obviamente, tal vez no tenga las posibilidades de retomar el gobierno, pero sí de hacer una campaña suficientemente fuerte que
no es que su núcleo duro vote por ellos, sino que suceda ese fenómeno de que el descontento con el régimen actual lo capitalice la derecha. Entonces, estas cuestiones, pues, dado el punto de perspectivas del 2024, a mí me gustaría que Edgar las explaye en su siguiente intervención. Gracias. Yo sí está pidiendo la palabra. Tengo cerrado el micrófono. Yo sí, dándole la palabra con micrófono cerrado, no. Yo sí. Ok, sí. Gracias. Bueno, espero que los tímidos y las tímidas se animen. Me parece que esta es una discusión bien importante y muy interesante además porque se abre, ¿no? También, o sea, estamos no solamente en las explicaciones del contexto político, histórico, etcétera, pero me parece que sí, me coincido que es una exposición que nos colocó así como ordenadamente algunos argumentos. Yo voy a participar nada más sobre dos cositas. Una que, bueno, pues no pude rehusar caer en la tentación de lo que decía Pedro Rafael, ¿no? Pedro, sobre lo que comentabas de las candidaturas, ¿no? Bueno, yo pienso que en los próximos meses va a seguir toda la especulación. De hecho, esa es la coyuntura, me parece más fuerte que se viene para el año que entra, ¿no? O sea, es el tema de la coyuntura, ¿no? ¿Quiénes van a ser los candidatos a la presidencia de los distintos partidos? Es decir, cómo se van a perfilar, ¿no? Todo el espectro del rey electoral. Ahora, para mí el tema, entonces, bueno, sí, cada uno tiene distinta trayectoria, como mencionó Edgar, de dónde viene Ebrard, y bueno, Adán, ¿no? O sea, el personaje extraño que de pronto apareció en la escena política, ¿no? Es una carta política que colocó Obrador, ¿no? Y le dio un papel político en la Secretaría de Gobernación que no tenía Olga Cordero, que fue parte y las diferencias que Olga Cordero expresó, ¿no? Después públicamente sobre las limitaciones políticas, primero en cuanto a formalmente que le quitaron una parte de las funciones que tiene una Secretaría de Gobernación. Si bien pusieron una mujer y bla, 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 etcétera, y no sé qué, pero en la práctica no tenía las funciones políticas que hoy está haciendo de una manera mucho más fuerte, más incisiva, Adán. Entonces, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Que podemos hablar sobre los cambios de gabinete, etcétera, que también es interesante, ¿no? Interesante ver cómo se han dado todas esas diferencias y sobre todo cuáles son los temas que han generado las diferencias en el gabinete. Y sobre lo de Claudia, es evidente que hay una campaña, obviamente, que se ha visto en los meses, etcétera, hace mucho tiempo en contra de ella, ¿no? De parte de sectores de la derecha, incluso de la comunidad judía le quitó su apoyo, ¿no? Que aparentemente le estaba dando. Y bueno, la comunidad judía no es cualquier comunidad, ¿verdad? En este país, estamos hablando de un sector de la burguesía, ¿no? Diría yo. Entonces, y es evidente que trae un diseño, ¿sí? Un diseño, o sea, están cambiando todo el look, o sea, desde cómo se viste, cómo habla, cómo se comporta, está haciendo opiniones políticas todos los días, como tú dices, exactamente, llega a ser chocante el tema, ¿sí? O sea, porque es tan obvio, pero lo que está haciendo es repetir y repetir, y entonces, bueno, avala, legitima, toma el discurso Obrador para reforzarlo y para dejar claro que ella piensa y apoya como Obrador, ¿no? Entonces, bueno, sí, si yo lo veo desde la perspectiva feminista, a mí me choca un poco ese papel, pero me parece que es parte de la estrategia que le están construyendo a ella como perfil político, ¿sí? Entonces hay que entenderlo, ¿no? Como desde este punto de vista. ¿Por qué? Bueno, porque además la campaña ya está en las calles, ¿no? En los sectores, la campaña ya está, pues, ¿no? Para definir candidaturas. Entonces, bueno, en ese tema se pueden haber muchos dimes y diretes al respecto, pero a mí lo que me parece interesante es de que nosotros coloquemos en la discusión, ¿sí? Para el año que entra, cómo qué tipo de propuesta nosotros podemos lanzar, porque la tenemos que pensar ya para el contexto electoral, ¿sí? Es decir, yo pienso que podemos pensar a partir de lo que hemos hecho, por ejemplo, lo que estábamos haciendo en el 2005, ¿no? Que era en toda esta alianza que se tuvo en aquella época, que hoy no creo que sea posible de los socialistas, es otro contexto ya, pero tuvimos esa
cuestión de hacer una campaña, una gira nacional, ¿no? De sectores socialistas, etcétera. Y yo creo que hay que agarrar todos y cada uno de aquellos puntos, ¿sí? De la política del gobierno, ¿no? Donde no ha ido a fondo, en donde se ha quedado atorado en el proyecto neoliberal. Entonces, yo me parece que tendríamos que perfilar, digamos, un posicionamiento político, ¿no? Sobre aquellos temas de los que estamos aquí discutiendo, ¿no? Pero formulados y hacer alianzas, ¿no? A lo mejor preparar un recorrido con otros sectores, ¿no? O sea, sí me explico, ¿no? Generar adhesiones, ¿no? Generar un ambiente, por lo menos dar una alternativa de aglutinamiento crítico, por lo menos de opinión, frente a lo que van a ser las propuestas de todos en la campaña. Esa es mi observación que yo haría, ¿no? O sea, ahorita. O sea, no nos podemos esperar hasta un mes antes de las elecciones. Esto necesita hacerse ya, desde el año que entra, empezar a configurarlo. Es todo, gracias. Gracias. Guti. Buenas tardes. Mira, yo desde hace tiempo tengo una duda, una posición, porque veo que los análisis de los intelectuales, de los izquierdistas, están como muy parcializados. Es decir, por ejemplo, se califica un movimiento si es de izquierda o si es de derecha de acuerdo al ámbito en el que ellos son testigos. En este caso, en el que ustedes son testigos, porque todos ustedes, casi todos, viven en el Distrito Federal. La realidad del Distrito Federal de la Ciudad de México es muy diferente al resto de la República. Yo he visto, ¿verdad? Yo recuerdo, por ejemplo, durante el fraude electoral, ¿verdad? Que aquellas marchas y aquellas movilizaciones que la gente ya estaba pidiendo armas y uno se sentía, tengo hasta fotografías, ¿no? Donde se habla de que el Distrito Federal es territorio liberado, ¿verdad? Porque era una efervescencia de la izquierda, del movimiento democrático, un gran frente, Rosario Ibarra, Berto Castillo, Cuauhtémoc Cárdenas, Edgar Sánchez, todos luchando, ¿verdad? Y yo vivía en ese tiempo en el DF y también decía, no, esto ya es la revolución. Y yo iba a una lonchería, a un restaurante, a una miscelánea y todo el mundo hablaba de que estábamos a punto de tronar, ¿verdad? De formar una crisis que nos llevara a un cambio, porque eran movilizaciones masivas. ¿Sí? En ese tiempo yo vengo a Colima, que es mi tierra, y aquí efectivamente veo una gran movilización, una marcha como nunca la había visto, toda la Madero lleno de gente y todo eso. Nada más que aquí la marcha era para apoyar a Salinas. ¿Verdad? O sea, cuando sale uno del ámbito de la ciudad y te das cuenta de que existen otros Méxicos y otras visiones, incluso dentro de la izquierda, pues te surgen dudas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, manejar el discurso que no es de gratis, ¿verdad? Del gobierno, de López Obrador, de todo el que está en mi contra o todo el que se mueva en contra de mis posiciones es de derecha, ¿verdad? Entonces, nosotros mismos caemos en esa dinámica. Cualquier cosa que se mueva, ¿verdad? Fuera de Morena es de derecha, ¿verdad? Y a lo mejor sí, en la Ciudad de México ustedes han de haber visto a las señoras de Polanco o no sé, ¿verdad? Pero hubo 50 marchas el 13 de noviembre. ¿Cómo poder afirmar, ¿verdad? En un análisis generalizar que esa movilización fue de derecha, tal y como lo dice López Obrador? Y no solamente lo dice, sino que se le invierten millones y millones de pesos, ¿verdad? En granjas de bots, en sueldos de los siervos de la nación, para que reproduzcan, ¿verdad? Ese discurso de que todo es de derecha menos Morena y menos López Obrador. No es de gratis, ¿verdad? Se invierten millones de pesos de recursos públicos
para que nosotros tengamos esa visión. Y posiblemente en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, puede ser que las damas de Polanco hayan salido y ustedes los hayan visto. Pero en Colima, por ejemplo, aquí es diferente. Y yo creo que en las 50 marchas que hubo, tan solo en Veracruz, en Tuxpan, en Coatzacoalcos, yo no creo que ahí anduvieran las damas de Polanco, ¿verdad?, defendiendo una institución que es producto de nuestras luchas también. Porque hay fotografías de Edgar, del Pelón, de Rosario Ibarra, ¿verdad?, pidiendo un árbitro, ¿verdad?, un árbitro, porque en aquel tiempo el gobierno era juez y parte. Eso de lograr un árbitro, ¿verdad?, que es perfectible, ok, pero es nuestro triunfo, es nuestro logro. Entonces, aquí en Colima, yo puedo hablar, y aquí no puedo decir, yo no puedo decir lo que ustedes dicen, ¿verdad?, que esta movilización, esta defensa de INE, de derecha, yo no puedo decir eso, porque yo vi en la marcha, ¿verdad?, aquí para empezar, como no hay industria, no hay grandes capitales, pues ni burguesía fuerte hay, ni burguesía financiera como lo hay en la ciudad, que a lo mejor ellos sí marcharon, pero aquí no. Aquí marchó gente del pueblo, ¿verdad?, así, colonias populares y demás, una explosión espontánea, porque nadie convocó aquí ningún partido, no hubo acarreos, no hubo, te voy a dar de desayunar, te voy a poner el camión. Para mí, cuando yo llegué a la marcha, fue una sorpresa. Yo pensé, yo hasta le dije a mi compañera, le dije, pues voy a ver si me meto, a ver si me animo, porque vamos a ver 20 gatos, ¿verdad? Como siempre en Colima, las marchas son de 20, 30, 40, ¿verdad? Cuando llego, está el jardín lleno, lleno. Y yo no puedo decir que esa gente que está ahí es de derecha y que estaban defendiendo una causa de la derecha, tampoco. Entonces yo pienso que a los análisis tanto de los periodistas, de los intelectuales, de los revolucionarios, les falta abrirse, ¿verdad?, abrir su visión, dejarse o cuando menos tomar en cuenta, para no generalizar, ¿verdad?, Tiempo. que sus análisis están acotados a lo que ven que es la Ciudad de México. Gracias, Guti. ¿Alguien más? ¿Nadie? Ah, Andrea, adelante, Andrea. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias de permitir escucharles y estar aquí con ustedes. Yo tengo una reflexión como muy concreta que tiene que ver también con lo que voy a compartir mañana, que es, estamos también en un momento en el que, pues ahora sí, que el capitalismo y que digamos, una manera muy masiva de supuestamente construir conciencia, está planteando que, pues, cosas muy superficiales se planteen como anticapitalistas, ¿no? Y eso es muy difícil para construir conciencia y para construir una posición crítica. Entonces, solo lo quiero plantear así muy concreto en mi timidez, pero para tenerlo presente en lo que significa pensar en una construcción pues más amplia, social, de una posición crítica donde ahora cualquiera puede decir que es anticapitalista, ¿no? Y cualquiera puede decir que o sea, ya no solo es neoliberal, se dicen anticapitalistas y son la expresión más capitalista que existe. Pensemos en las personas trans, en los movimientos que muchas jóvenes están incluidas y muchos jóvenes, ¿no? Entonces creo que perder el sentido político real de lo que hemos construido a lo largo de décadas o siglos también es un reto importante para pensar ahora. Nada más. Gracias. Gracias, Andrea. Toño Casas. Muy buenas tardes. Miren, igual con los problemas ahí de transmisión. Ya les hablo desde Tabasco, ya estoy en Tabasco. Miren, sí, se nos viene un trabajo muy complejo
porque efectivamente vivimos en una noche en donde todos los gatos son pardos, ¿sí? En donde pues resulta que las doñas de Polanco están según levantando nuestras banderas, ¿no? O sea, ¿cuándo sucedió así? Y muchos compañeros, entre comillas, con los que militamos, yo recuerdo gente del Partido Comunista de hace muchos años, gente incluso del movimiento armado, que hoy sus grandes compañeros son los del PRI, los del PAN, ¿no? Y marchan con ellos, ¿no? Y realmente es una situación muy compleja que incluso creo que como PRT nos ha faltado un poco más de estar ahí presentes en esas luchas. O sea, tiene que ver también con toda una serie de cambios que se han dado, la cuestión de la militancia, las formas de militar, la forma de invitar a militar, y efectivamente toda esta complejidad que tiene que ver también con Cierra tu cámara. un cambio de generación. ¿Perdón? Cierra tu cámara para que se oiga mejor porque se te cae la voz. Sí, gracias. Sí, entonces el asunto es que hay un cambio de generación entre formas de militar, formas de hacer. A veces se cree que únicamente con las redes sociales es suficiente. O sea, aquellos que nos formamos en el asunto de una militancia activa, en poder sostener al partido con nuestros propios recursos, en una militancia de lectura, de escuelas de cuadros, que la escuela de cuadros sigue, ¿no? Pero las prácticas de repente cambiaron, ¿no? O sea, de repente no nos dimos cuenta en qué momento habían cambiado, ¿sí? Y resulta que era suficiente la forma en que se estaba trabajando. Y en todo este contexto, evidentemente nadie les cree a las Lilis Telles, a todas esas gentes, que ahora resulta que son los demócratas que están luchando por la cuestión de la democracia, por los presos políticos, etcétera, etcétera. O sea, pero nosotros no hemos podido estar ahí en el centro. O sea, nosotros tenemos que estar como en esa alternativa, que mucha gente no nos ha visto, ¿no? Y es culpa nuestra. Y tenemos que asumir el costo de ese tipo de cuestiones. A veces la piel tan delgadita que en lugar de ver el asunto de fondo, por cuestiones de forma, pues nos meten en crisis en el mismo partido, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí tenemos que reflexionar, que tenemos que reconstruir, tenemos que desaprender muchas cosas, tenemos que empezar a establecer una pedagogía de la militancia, una pedagogía de lucha, de una serie de elementos que me parece que hay que trabajar y en unas condiciones pues, realmente muy complicadas, muy complicadas. Ajá. Y bueno, para finalizar, es un reto muy, muy fuerte, porque además, entre el asunto que de las expectativas políticas de que Morena vuelva a arrasar, o que igual no creo que la oposición PRI-PAN logre revertir todo este proceso, ¿en qué posición vamos a estar nosotros? ¿Sí? Entre el asunto de no ser sectarios, o el asunto, dentro de ese proceso de no ser sectarios, formar un polo alternativo. Digo, nos pasó en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es decir, cuando podemos plantear nuestra voz, nuestra acción y todo eso, pues las consecuencias son claritas, ¿no? ¿Por qué? Porque no están en nuestra misma dinámica, en nuestra misma lógica. Y efectivamente, como decía el Castor, o sea, esa es nuestra forma de lucha, esa es nuestra forma de hacer y no la vamos a dejar. Entonces yo finalmente digo que hay que estar repensando incluso el asunto de las alianzas, el asunto de la militancia, el asunto del hacer, el asunto de construcción en general. Pues muchas gracias, un saludo todavía desde Villahermosa, estamos a punto de llegar a los pantanos de Centla, pero un abrazo fuerte de parte de la camarada Anita y de parte mía también. Gracias. Gracias, Toño. Bueno, ya no hay más compañeros y justo
Tenemos entonces hasta 25 minutos para que Edgar haga su exposición de cierre y terminar en tiempo, ¿no? Entonces, adelante, Edgar. Gracias, ya. Muy bien las intervenciones y los problemas planteados por los camaradas. Quizá empiezo, porque está en el fondo de algunas de las observaciones relacionadas, sobre todo de esto de lo de la derecha y demás. Empiezo quizá con la pregunta, el comentario de Fermoso sobre la cuestión de la reforma electoral, ¿no? Como quise decir desde el principio, el sistema político electoral, cuando llegó López Obrador, ya estaba en crisis. En ese sentido, la crítica del carácter, del hecho de que este sistema es antidemocrático y que es el responsable de los fraudes, que de alguna manera señala ahora López Obrador para el futuro, ¿no? Pues lo dijimos desde antes. Incluso la contradicción mayor, digamos, ¿no? Es que en el 2006, por ejemplo, ¿no? Hubo el fraude contra López Obrador en el momento más alto de la radicalidad de la protesta. Incluso puso a votación en la Comisión Nacional Democrática celebrada en la Zócalo si era jefe de la resistencia o si era gobierno legítimo. Y la mayoría votamos porque fuera gobierno legítimo. Es decir, la posibilidad de una estructura paralela de gobierno, ¿no? Porque en ese momento él veía que el PRD tenía ya el gobierno de la Ciudad de México, estaba Encinas, el gobierno de Michoacán, había como 2 o 3 gobiernos, ¿no? Y entonces, si se le reconocía como gobierno legítimo, podría crear una crisis institucional. Pero eso no ocurrió. Los del PRD no lo secundaron, ¿no? Y el gobierno legítimo se quedó como un gobierno de la sombra, gobierno sombra, como incluso le decían, o sea, como un gobierno crítico, pero no con poder institucional para disputar en una cierta dualidad, una crisis institucional. En el 2012, el fraude tomó otra forma, pero también ocurrió para imponer a Peña Nieto, ¿no? Y el papel del INE fue fundamental para toda esta cuestión de justificar los votos que ya lo había hecho con toda aquella cuestión del algoritmo, del cuñado de Felipe Calderón y tal, ¿no? Pero otra vez en el 2012. Y al mismo tiempo, el resultado fue, ¿cómo se dice?, justificado, aceptado, porque se firmó desde el 1 de diciembre que entró Peña Nieto, el Pacto por México, así llamado, entre el PRI, el PAN y el PRD. Y entonces, frente a ese nuevo fraude hecho a través del INE para imponer a Peña, López Obrador saca la tarea de construir a Morena en el terreno institucional. Por eso hubo ese debate en el 2013 en la fundación de Morena, de si era movimiento o si era partido. Y al final ganó lo que era el interés del Obrador, ¿no? De que fuera partido. Y entonces la contradicción misma es que era entrar en el terreno institucional, en el terreno de la institución que le había hecho el fraude, y sin embargo recurrir a la legalización de un nuevo partido, entrando en las mismas reglas del juego. Entonces, el asunto de la reforma electoral también tiene un poco estas complicaciones. Pero si ustedes revisan el documento que he hecho referencia, que presentamos al Comité Central pasado de agosto, también señalamos este tema porque hablamos de las 3 iniciativas de López Obrador, ¿no? Que las 3 iniciativas prioritarias eran: 1, lo de la reforma eléctrica,
2, lo del ejército en las calles, y 3, la reforma electoral. Y en ambos casos, la reforma eléctrica y lo de la reforma electoral, es el mismo esquema que ahí ya se señalaba, ¿no? Al final, habrá que reescribir el asunto para que se vea ya el resultado, porque en ese momento que lo escribimos solamente estaban enunciadas como tales, ¿no? Pero el problema es el mismo, que López Obrador propuso estas reformas aparentemente muy radicales, pero bajo el contexto de saber que era imposible que se aprobaran, porque no las propuso en el 2018 que podía tener la mayoría calificada, sino que las propuso después de las elecciones del 2021, en donde Morena perdió la mayoría y ya no tiene mayoría calificada. Entonces López Obrador sabe que esas iniciativas, la de la reforma electoral como la de la reforma eléctrica, no eran transitables, no iban a poder aprobarse, ¿no? Lo sabía desde antes. Entonces, ¿para qué las proponía? Para usarlas como elemento de la lucha político-electoral contra el PRI, contra el PAN, para acabar de destruirlos, para dividirlos, incluso si era posible, como lo intentó hacer en el caso de la reforma eléctrica con el PRI, o sea, como un instrumento de lucha político-electoral, pero no realmente en una convicción de hacer una reforma antineoliberal en el caso de la reforma eléctrica y democrática en el caso de la reforma electoral. Y la evidencia está que en estos días empieza ya la elección de los nuevos consejeros del INE, porque la bronca, la bronca que tiene Lorenzo Córdoba es que ya se concluye su periodo, creo que a mediados del 2023. Y entonces Morena y el gobierno, el presidente, ya se están preparando para la elección de los nuevos consejeros. ¿Y cómo lo van a hacer? Bajo las mismas reglas de funcionamiento del INE, bajo la misma ley electoral, ¿no? Porque eso no se modifica, ¿no? Lo que dijo de que se iban a someter a votación y elección popular los consejeros, pues no pasó, porque era imposible que pasaran, porque se necesita una reforma constitucional, ¿no? Y entonces Morena se está preparando ya, ¿para qué? Para tomar el control del INE por la vía de los consejeros, ¿no? O sea que el esquema en donde los partidos tienen el control del INE se mantiene. Esto de la reforma electoral fue una faramalla, nada más para atacar al PRI y al PAN, ¿no? Porque le van a entrar el juego de nombrar los nuevos consejeros, ¿no? Y nosotros dijimos desde el principio, desde que se inventó el IFE, que había una, ¿cómo se llama eso? Una tergiversación, una idea falsa, ¿no? Con el concepto de que ya había hecho crisis el sistema electoral por el control por parte del gobierno. Eso era muy escandaloso. En la época en que nosotros tuvimos registro, quien coordinaba la elección era la Comisión Federal Electoral, que era presidida por el secretario de Gobernación, y donde los partidos teníamos representantes ante la comisión. Yo fui representante del PRT en la elección del 85, pero los representantes de los partidos no teníamos derecho a voto. Tenían derecho a voto solamente el representante de la Cámara de Diputados, que era del PRI, y el representante de la Cámara de Senadores, que era del PRI, ¿no? Y si por algún motivo había una votación, ¿cómo se llama? Empate, ¿no? Tenía derecho al voto un notario, que era parte del comité de la Comisión Federal Electoral, una cosa de lo más absurda. Entonces el control del gobierno y de Bartlett, que era el secretario de Gobernación en el 88, era completo. Entonces, como eso hizo crisis en la elección del 88, ¿no? Se inventaron esto de la ciudadanización del Instituto Electoral. Y nosotros dijimos desde el principio, porque eso es parte del discurso neoliberal, de que no existen los ciudadanos neutros, ¿no? Que es una mentira, como eso de que Los Ángeles no tienen sexo. Todo mundo tiene sexo y todo ciudadano tiene una opinión y una posición política. Es falso decir que no, ¿no? Hasta el estúpido de Fox, con todo y su poca capacidad, que decía que no tenía posición partidaria, ni programa, ni nada, también tiene una posición política, porque el que dice que no tiene posición política, no tiene partido, tiene una posición, ¿no? Que es la más reaccionaria y la más tonta de decir que no tienes posición, es lo que Aristóteles llamaba el idiota, que no se interesa en los asuntos políticos, ¿no? Es una posición política. Entonces, todo el INE, el IFE, toda la estructura electoral está fundada
bajo esta idea de la ciudadanización que es falsa, ¿no? Porque entonces, claro, ¿quién elige a los ciudadanos que van a ser consejeros? El Congreso, ¿no? Y para votar quién es el consejero, pues los partidos se reparten el número de consejeros y unos les tocan al PRI, otros les tocan al PAN, al PRD, ¿no? Y ahora la mayoría de los consejeros que se van a elegir van a tocar a Morena, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros ni consideramos que la propuesta de López Obrador sea, sí, gracias, 15 minutos, sea solución, ni que el funcionamiento del INE sea democrático, porque toda esta dinámica de expulsión del registro de los partidos a los partidos de izquierda y de los trabajadores es un proceso que viene de mucho tiempo atrás, en donde está la tentación histórica del PAN sobre todo, ¿no? Pero con la cual jugó el PRI, ¿no? En donde los principales partidos burgueses sueñan con un sistema bipartidista como el de Estados Unidos, en donde hay solamente y únicamente dos partidos, el demócrata y el republicano, ¿no? Y ambos partidos dominados por las corporaciones empresariales, ¿no? Ambos partidos burgueses, ambos partidos que no tienen diferencias de fondo. Y la clase trabajadora en Estados Unidos, por ejemplo, es clarísimo, jamás puede llegar a ser partido político propio. Los partidos que existen son no institucionales, ¿no? Y en la historia de izquierda en Estados Unidos, del trotskismo incluso, pero no solamente, también del PC, etcétera, no pueden tener partido. Y están condenados a votar a través del Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata logró el control de los sindicatos, ¿no? De la AFL-CIO, ¿no? Que está dentro del partido, ¿no? Entonces la izquierda en las ilusiones reformistas y tal lo hace a través del Partido Demócrata. En México, en los años dorados del PRI, ¿no? Es lo que denuncia Revueltas como la ideología de la Revolución Mexicana, todo se hacía a través del PRI. Los candidatos de izquierda, etcétera, ¿no? Decían, pues aquí a mí me apoyan mucho en mi pueblo y entonces voy a ser candidato, pero por medio del PRI, ¿no? Porque no había otra manera de hacerlo, ¿no? Cuando la campaña del 82 o del 85, no me acuerdo cuál de las dos, ¿no? Que hubo la alianza con la OIR, ¿no? Los de la OIR, como nunca habían tenido expresión política partidaria, ¿no? Pero estaban metidos en las colonias populares y en varias comunidades, nos encontramos que tenían propuestas de candidatos muy buenos en la montaña, en Guerrero, por ejemplo, ¿no? Y cuando íbamos a conocerlo, el compañero había sido candidato del PRI varias veces, ¿no? Porque esto era lo que decía Revueltas, ¿no? La enajenación de la izquierda de hacerlo todo a través del PRI. Este es el sueño también de López Obrador, ¿no? De hacer de Morena un partido de Estado, ¿no? En donde ahí es donde se resuelve todo, ¿no? Y en efecto, es una lata, como dice Yossi, esto de estar discutiendo que quieren obligar a que todo el mundo discuta y opine, ¿no? Incluso los camaradas del SME, Martín Esparza concretamente, porque lo dijo en su discurso del aniversario del sindicato hace unos días, ¿no? En una parte que no estaba escrita, la improvisó, de repente dijo que el SME va a hacer una pasarela para los candidatos de Morena, ¿no? Va a invitar a la doctora Claudia Sheinbaum, dice él, lo cual denota cierta preferencia, a Dan y a Marcelo, ¿no? E incluso dijo hasta Monreal, a que vengan y expongan sus ideas aquí en el sindicato, ¿no? Es un discurso muy complicado porque hace toda una serie de referencias históricas a la época de López Mateos y de Lázaro Cárdenas, ¿no? Y las posiciones del sindicato de apoyo al progresismo y de las medidas progresistas ahí. Pero esto es lo que te condena a un partido de Estado, ¿no? En donde todo se expresa a través de ese partido, ¿no? Que es la cuarta transformación del PRI, ¿no? Que es Morena. Entonces, si nosotros, en efecto, a lo que se refiere Fermoso, es que la propuesta de López Obrador para atacar al INE y el control del PRIAN, ¿no? Pero incluye un aspecto mucho más reaccionario, ¿no? Que es la supresión de los plurinominales, ¿no? De la representación proporcional. Eso es muy reaccionario, efectivamente, ¿no?
Claro, todo eso está bajo el discurso que le encanta de la austeridad y de contra la corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces han logrado hacer que en la sociedad se genere este discurso contra los diputados de representación proporcional como sinónimo de corrupción y de que no son diputados electos como por su individualidad, de nuevo el discurso neoliberal, ¿no? Cuando se hizo la reforma política de López Portillo era otra época, antes del triunfo del neoliberalismo, 10 minutos, de modo, y entonces el registro es para los partidos, ¿no? Las condiciones que nosotros tuvimos que demostrar con la reforma política de aquella época no eran un número de militantes, ¿no? Era que demostráramos que era un partido que existía desde hacía por lo menos 4 años antes, ¿no? Que tenía una ideología y unas posiciones políticas diferentes a los de los partidos reconocidos, ¿no? Que lo demostraba con las publicaciones, sus periódicos, sus volantes, sus manifiestos, etcétera, etcétera, ¿no? Con su historia. El argumento era que demostraras que existías antes. La ley electoral actual es al revés. Tú naces como partido en el momento en que obtienes el registro. Incluso por eso se llama la asamblea constitutiva, es la asamblea final del registro del partido. Nosotros no tuvimos que demostrar una asamblea constitutiva para la sección del 82, tuvimos que demostrar que existíamos desde el 68, ¿no? Como corriente política organizada, y que nuestros colores, nuestra bandera, nuestros principios eran diferentes a los de los otros partidos, ¿no? Y el mérito era de que el PRI tenía el absoluto control de la Cámara de Diputados y Senadores, ¿no? Y entonces el objetivo de la reforma era que la minoría que había surgido y era muy activa desde el 68 en los movimientos posteriores al 68, tuviera expresión política. El Partido Comunista, el PMT, el PRT, ¿no? Como partidos, no como individuos, ¿no? Y entonces como partido eso quería decir que si con el procedimiento que quiere López Obrador de que solamente haya diputados por mayoría relativa en los 300 distritos en que está dividido el país, ¿no? Él cree que es muy probable que como con la época del PRI, ¿no? El PRI ganaba en los 300 distritos, ¿no? Y entonces él quiere ahora que el Morena gobierne en los 300 distritos, ¿no? O los más que se pueda de los 300, ¿no? Entonces, el argumento democrático de los años 70 es que el PRI podía ganar en los 300 distritos por el 51% de la votación, pero el partido opositor podía tener el 49% de la votación en todos los distritos, ¿no? Y sin embargo, en la Cámara de Diputados habría 300 diputados solamente del que tenía la mayoría relativa, ¿no? Y el que tenía 49%, aunque tuviera 49% en todo el país, no estaba representado en la Cámara. Entonces, el argumento de los proporcionales es que cada partido político, ¿no? Tenía derecho a una representación proporcional a su voto. Entonces, si nosotros teníamos toda la izquierda el 10%, teníamos derecho a 10%, aunque no hubiéramos ganado un solo distrito de mayoría, ¿no? Entonces, el truco era que con la reforma de Reyes Heroles, el PRI siguió teniendo 300 diputados de mayoría y 100 diputados que eran de representación proporcional dividida entre todos los partidos de oposición. Entonces, igual nunca le ganabas en la Cámara al PRI, porque si hacíamos alianza todos los partidos de oposición, desde el PAN hasta el PRT, solamente tendríamos 100 votos contra los 300 del PRI. Pero el sistema podía presumir así de que las minorías estaban representadas. Si se regresa a la época anterior a la de Reyes Heroles, ¿no? Entonces los 300 distritos van a ser básicamente ganados por Morena, quizá en algunos del Bajío y todo esto por el PAN, ¿no? Pero la izquierda, que no está representada ya, de todas maneras, nunca tendrá representación, ¿no? Y se acaba con el derecho de minoría, que era el punto, ¿no? Entonces, que esos diputados de minoría son productos de una lista y que no los conocen en el pueblo y en el distrito donde están propuestos, pues sí, porque la representación era una representación a los partidos, no a los individuos, al peso de cada partido, ¿no? Y por eso nosotros íbamos con orgullo diciendo, yo represento al PRT, ¿no?
Y por eso el criterio de que el diputado se subordina a la línea del partido, ¿no? Especialmente aquellos de la representación proporcional. Entonces, no hay nada que jugarnos en nuestra parte en la polémica sobre la cuestión electoral. Ahora, el problema sí tiene que ver con la derecha, porque la derecha en México también está envalentonada con todos los avances de la derecha en el mundo, en América Latina y en Europa, etcétera, ¿no? Y por eso, quizá, sí, ya vinieron a hacer una reunión internacional aquí, promovida por Vox, del Estado español, de la derecha, ¿no? Y lo de este tipo Trump y Bolsonaro, etcétera. Yo creo que todavía no están en capacidad de disputar electoralmente la presidencia de la República en el 2024. Están jodidos, ¿no? Entre otras cosas, por eso que Guti describe de la marcha del 13, que no es privativo de Colima, Guti, ¿no? Eso sucedió también en la Ciudad de México. Fue una marcha grande, pero no hay tantos burgueses y señoras de Polanco como para hacer una marcha tan grande en la Ciudad de México. Había una mayoría de sectores de clase media, ¿no? Eventualmente de trabajadores, ¿no? Insatisfechos con las políticas del gobierno de López Obrador, que también marcharon. Como se destaca en un número muy bueno de Bandera Socialista, el último, que se los recomiendo que lo vuelvan a leer, ¿no? Que dice, la polarización ya llegó a las calles, ¿no? La novedad de lo que estamos viendo es que por primera vez la derecha logra tener expresión en una movilización en la calle. Eso es cierto, ¿no? Luis Hernández Navarro hizo un artículo muy bueno sobre eso, diciendo, sí es cierto, sí está pasando, ¿no? No es todavía suficiente para disputar la presidencia, ¿no? Porque esa marcha, hecha en todas las ciudades que menciona Guti, ¿no? Está planteada de tal forma, y así la promovieron tanto la derecha como López Obrador, ¿no? Como un referéndum contra el gobierno de López Obrador. La gente, fuera de las señoras de Polanco o fueran del barrio de San Miguel, de allá de Colima o de donde sea, no conocían ni sabían mucho de lo que era la reforma electoral. No era una aunque esa era la consigna, defensa del INE, yo defiendo al INE, o como se decía, ¿no? Sino era en contra de López Obrador, en contra del gobierno de López Obrador. Esto era lo que era lo valioso, en todo caso, para la derecha, ¿no? El problema es que este señor con apellido X, Claudio X, o como se llame, ¿no? Ustedes lo vieron cuánto era el contingente que él traía. No traía contingente, era él, ¿no? Y como siempre sucede en las manifestaciones, ¿no? La prensa es especialista en deformar la realidad, ¿no? Porque entonces te presenta las cabezas, que iba el estúpido de Fox, que iba este señor Claudio, que iba cualquiera de estos impresentables del PAN, ¿no? O del PRI, ¿no? Alito y ellos, ¿no? Pero no había contingentes organizados por parte de esos partidos, ¿no? Esa debilidad de ellos continúa, sí, ya 2 minutos, ¿no? Entonces, el problema, como en las elecciones del 2021, en el caso de la Ciudad de México, eso no pasó en Colima, porque en Colima ganó Morena, ¿no? Entonces, Morena perdió delegaciones en la Ciudad de México, ¿no? Casi la mitad de las delegaciones las perdió, ¿no? Y decimos, vean ustedes los análisis que hicimos de esas elecciones, no es que el voto por los partidos de la derecha creció, no, porque tuvieron casi lo mismo que en la elección del 2018, o menos que en la elección del 2018, porque participó menos gente en las elecciones intermedias, y lo que pasó es que hubo menos votos por Morena que en el 2018. Los 30 millones de votos de López Obrador en el 2018 no se repitieron, en el caso de la Ciudad de México, en el 2021, ¿no? Y en el vacío ganaron de default los candidatos del PRI o del PAN, ¿no? En esas delegaciones de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que eso está reflejando? El desgaste del gobierno de López Obrador y de Morena, ¿no? Pero es un desgaste que todavía no está como en la situación de Brasil ante los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff, ¿no? Que reflejen crecimiento de la derecha. Todavía no, ¿no?
Sino que lo que está reflejando, y ese es el problema que tenemos, es la ausencia de un polo alternativo de izquierda entre la derecha partidista y el gobierno de López Obrador, ¿no? Porque como tú has demostrado, Guti, ¿no? Lean los magníficos artículos que Tiro por Viaje cada semana hace Guti en Facebook criticando a Morena en Colima, ¿no? Se los conoce, pero al detalle, ¿no? El problema es que no hay izquierda verdadera, y Morena está tratando de jalar el prestigio de la izquierda como si fuera propio, ¿no? Y claro, vivimos, como dice Toño, un momento muy confuso, ¿no? Hay mucha confusión sobre qué es la izquierda, y qué es la derecha, pero entonces el reto que tenemos es empujar un polo alternativo de la clase trabajadora, aunque no tengamos en este momento expresión política partidaria que unifique todo eso, ¿no? No lo pudimos hacer a tiempo con la OPT, ¿no? Tenemos el problema de que, como mencionó, creo que yo, si no me acuerdo quién dijo, Fermoso, dijo el Ejército Zapatista, la CENTE, el ESME, los pueblos indígenas, yo agregaría el movimiento feminista que se define como anticapitalista. Después hablaré sobre esto que dijo Andrea, del anticapitalismo, ¿no? De las feministas y la confusión que eso significa, ¿no? Pero esos movimientos no están con el gobierno de López Obrador, ¿no? Y con Morena, pero privan en esos movimientos muchos prejuicios, precisamente por el desprestigio del sistema político electoral, privan muchos prejuicios antipartido y antipolítica. Y entonces no podemos hacer el polo con ellos, con esos movimientos tan fácilmente, porque no quieren saber ni de política ni de partidos. Pero son con ellos con los que podemos hacer el polo, con los movimientos indígenas, con el zapatismo, con la CENTE, con el ESME, con la Nueva Central, etcétera, ¿no? Con el feminismo radical, ¿no? Que deberíamos ser ese polo alternativo para mostrar que no es cierto que solo hay de dos sopas, la derecha o el progresismo tardío, ¿no? Y entonces ese fenómeno lo he escuchado 1000 veces de los camaradas de Colima, de la peculiaridad de Colima. Ya no es así, Guti, ¿no? Me acuerdo que me decían mucho los camaradas de Colima, esto no pasa aquí, eso solo pasa en el DF, ¿no? La última vez que fui, cuando quisimos salir a cenar después de una reunión, pues tuvimos que entrar rápidamente a la casa corriendo, porque ya, como en Chihuahua, como en Durango, como en otros lugares, el narco estaba desatado por toda la ciudad de Colima, ¿no? Y balaceras por todos lados, ¿no? Y yo dije, bienvenidos a México, ¿no? Ya se acabó la peculiaridad de Colima. Y en el caso de Colima, peor todavía con el triunfo de Morena y el peso de Morena, etcétera, en Colima. Eso es, entonces todo lo que describes de la marcha es lo mismo de la marcha de la Ciudad de México, Guti, ¿no? No más que, claro, López Obrador y sus seguidores ponen el énfasis a que estaba Claudio X y Fox y todo ese tipo, y las doñas las señoras de Polanco, pero no eran tantas como para poder llenar así las calles, ¿no? Era el mismo problema que tú viste en Colima y que seguramente en las otras ciudades, ¿no? Y que refleja la insatisfacción, el descontento con el gobierno de López Obrador y Moreno. Gracias. Tu micrófono. Muy bien.